Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Los que buscan a Dios. Mientras recorremos el camino de la fe, a menudo encontramos muchas dificultades y obstáculos. Ante situaciones tan difíciles, hay personas que solo tratan de encontrar una salida por su cuenta. Por otro lado, hay quienes buscan primero a Dios. A través de la palabra de Dios en la Biblia, hoy tomémonos un tiempo para examinar la historia de nuestros antepasados de la fe que siempre buscaron a Dios en cada situación difícil y lograron la victoria repetidamente. Como podemos aprender de su historia, cuando enfrentamos una situación compleja, no solo debemos buscar soluciones, sino buscar primero a Dios. A través de las enseñanzas de la Biblia, descubramos que cuando buscamos a Dios, habrá sabiduría, una solución y su ayuda. Si creemos en el poder de Dios, buscaremos a Dios siempre que surjan dificultades. Sin embargo, la mayoría de las personas tienden a creer más en el poder humano, pensando, sé a quién buscar por ayuda, o esta persona tiene poder en este mundo. Hay personas que intentan resolver los problemas a través del poder humano. Por supuesto, tales métodos podrían no ser malos, pero espero que nosotros siempre podamos buscar y pedir la ayuda de Dios primero. En la época de los reyes de Israel, los reyes enfrentaron muchas dificultades al gobernar sus reinos. Hoy, tomémonos un tiempo para aprender la lección de Dios mediante la historia de los reyes. Veamos 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Israel era un reino que había creído en Jehová Dios desde la antigüedad. Sin embargo, el rey Ocosías no le preguntó a Dios si se sanaría de su enfermedad, sino que buscó la ayuda de otro Dios. Versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Al final, el rey Ocosías no se levantó de su cama, murió allí. Reinó solo 2 años. Fue uno de los reyes desafortunados. El rey Ocosías no buscó la ayuda de Dios, en quien creían los israelitas. Eligió el necio camino de preguntarle a otro Dios si se recuperaría de su enfermedad. Israel se dividió en 2 reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. Originalmente eran un solo reino, ¿no es así? No obstante, después de la muerte del rey Salomón, se dividió en 2 reinos, el reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. Después de la división del reino, en el caso de Israel en el norte, ni un solo rey creyó en Dios correctamente. Sin embargo, alrededor del 40% de los reyes de Judá en el sur
recorrieron el camino correcto a los ojos de Dios. Entre los reyes, veamos la historia del rey Josafat. El rey Josafat reinó sobre Judá en el sur durante 25 años. Era un hombre que trabajaba diligentemente del lado de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, ya que los moabitas y amonitas vivían cerca de la frontera de Israel, siempre eran una amenaza para los israelitas. Para invadir el reino de Judá, formaron una alianza. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Cuando el rey Josafat escuchó que vendrían a hacer guerra contra él, fue a buscar a Dios. El punto importante está en el versículo 12, así que pasemos al versículo 12. Leamos el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Puede que haya habido muchos otros métodos y estrategias, pero él quiso conocer primero la voluntad de Dios, por lo que le ofreció una oración y le pidió su ayuda. ¿Cómo podemos detener a esos ejércitos que vienen a hacer guerra contra nosotros? No tenemos poder para enfrentarlos. Solo lo miramos a usted. Dios, concédanos la victoria en esta guerra. Versículo 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hollaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Dios les dijo que solo vieran la salvación que Él les daría. Dios les dijo: ved qué resultado daré a los que me buscan y confían en mí. Pasemos al versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Aquí, ¿qué reinos se unieron contra Israel? Se unieron los hombres de Amón, Moab y el monte Seir. Sin embargo,
Cuando el pueblo de Dios en Judá se levantó y comenzó a cantar y alabar, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, se llevó a cabo una obra milagrosa de Dios. Los amonitas y moabitas comenzaron a atacar a los hombres del monte Seir, y después de que terminaron de matar a los hombres de Seir, comenzaron a pelear entre sí. Cuando los guerreros de Gedeón atacaron al ejército madianita, los madianitas se hirieron unos a otros con sus espadas y se atravesaron con sus lanzas. Aquí sucedió lo mismo. Por tanto, a través de la historia del rey Josafat, podemos confirmar que siempre debemos confiar en Dios en lugar de confiar en otros dioses. Por esta razón, cuando enfrentemos problemas mientras predicamos el Evangelio o recorremos el camino de la fe, debemos buscar primero a Dios. En la Biblia está escrito que todo lo que sucedió en el pasado fue escrito para nuestra enseñanza. Como Dios siempre tiene todas las respuestas a nuestros problemas, cuando lo buscamos primero, Él nos permite experimentar resultados llenos de gracia, como los del rey Josafat. Podemos confirmarlo por medio de la Biblia. Entre muchos reyes, veamos la historia del rey Ezequías. Veamos 2 de Reyes capítulo 19, versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Cuando el rey Ezequías enfrentaba un problema difícil, preguntaba: Dios, ha surgido este asunto, ¿qué debo hacer al respecto? Como rey que gobernó su nación, Ezequías poseía la sabiduría para movilizar a su ejército y conocía varias formas de lidiar con las situaciones. Sin embargo, no utilizó esos métodos. Él dio prioridad a buscar primero a Dios para resolver los problemas. Continuemos examinando la sabiduría de los reyes en el versículo 21. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Sennacherib, rey de Asiria, envió mensajeros al pueblo de Judá para pronunciar blasfemias e insultos contra Dios y el rey Ezequías. Al oír esto, el rey Ezequías se angustió mucho. Versículo 23. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Mientras Sennacherib invadía Judá con un numeroso ejército, el rey Ezequías buscó a Dios y le pidió ayuda porque comprendió que no podía resolver todos estos problemas por su cuenta. En esta escena, Dios consoló al rey Ezequías. En el versículo 30 se lee: y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor de David mi siervo.
Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón su hijo. Antes de la ayuda de Dios, la situación era realmente desesperante. El rey de Asiria envió a su comandante, el Rabsaces, y a su ejército para amenazar al reino de Judá e infundir un gran temor. Pero como resultado, Dios le hizo regresar a su reino sin siquiera disparar una flecha. Después de que el rey de Asiria regresó a su país, fue asesinado. Esta escena se describe con más detalle en el libro de Segundo de Crónicas. Pasemos al capítulo 30 de Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. De esta manera, el rey Ezequías guardó la Pascua con gracia. Fue uno de los reyes que enseñó a su pueblo: siempre debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Así podremos recibir sus bendiciones. En Segundo de Crónicas, capítulo 30, guardó con gracia la Pascua con su pueblo, y en el capítulo 31 destruyó todos los ídolos. Veamos el capítulo 31, versículo 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. ¿Qué hizo? Siempre buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Dios lo bendijo en todo lo que hizo, por lo que su reino prosperó y se desarrolló aún más. Esta es la razón por la que el rey Ezequías disfrutó de una enorme prosperidad en aquel entonces. Según el relato bíblico, prosperaba en todo, sin importar lo que hiciera. Por otra parte, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, como está escrito en Segundo de Reyes, capítulo 19. Pasemos al capítulo 32, versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Como se ve en Segundo de Reyes capítulo 19, primero oró a Dios y junto con sus príncipes preparó una defensa contra sus enemigos. Veamos qué tipo de fe infundió Ezequías en todo el pueblo que estaba con él. Versículo 7. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él, indicando al rey de Asiria y su enorme ejército, está el brazo de carne, es decir, solo sus brazos físicos están con ellos, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Continuemos con el versículo 9. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas,
envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. El Rabsaces hizo una propaganda maliciosa para sacudir la fe del pueblo a instancias del rey asirio Sennacherib. En consecuencia, todo el pueblo tenía un poco de miedo, temblaba y experimentaba diversas dificultades. Sin embargo, veamos cómo lidió Dios con esto, yendo al versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, ¿cómo volvió? Avergonzado a su tierra. El rey de Asiria se jactó de su poder, amenazó al pueblo de Judá y envió a su comandante el Rabsaces a blasfemar de Dios y del rey Ezequías sin dudarlo. Sin embargo, Dios aniquiló a los 185,000 soldados en una noche, lo cual provocó que el rey de Asiria se retirara avergonzado. Esta expresión no se encuentra en 2 de Reyes capítulo 19. Está escrito: este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Estaba muy avergonzado. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos. ¿Y qué hizo? Les dio reposo por todos lados. Dios siempre los cuidó. El rey Ezequías era bueno en esto. Había comprendido correctamente la verdad. Cada vez que enfrentaba un problema, siempre oraba a Dios. Primero le pedía a Dios y luego consultaba con sus príncipes. Asiria era el reino más poderoso en ese momento. Aunque tenía 185,000 soldados, Dios envió al ángel y los destruyó a todos en una noche. Cuando nos encontramos con situaciones difíciles que nos hacen pensar, todas las cosas que se desarrollan ante nuestros ojos están fuera de nuestro control y no hay camino con nuestra propia sabiduría, primero debemos buscar a Dios en lugar de buscar un camino físico. Todos los hijos de Dios deben tener la fe como la de Ezequías. Continuemos con el versículo 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Aquellos que buscan a Dios y ponen su confianza en Él son siempre muy apreciados por todas las naciones. Dios los pone por encima de todas las naciones. Dios bendijo al rey Ezequías en todo lo que hizo y derramó su gracia sin límite. ¿Qué había detrás de todo esto? Ezequías guardó la Pascua, destruyó todos los ídolos e intentó dirigir el corazón de los israelitas que adoraban a otros dioses hacia Dios. Al pensar en sus esfuerzos que tuvieron como resultado la gran bendición de Judá, ¿qué debemos hacer? Espero que nosotros también estemos siempre del lado de Dios, busquemos primero a Dios, le consultemos y luego avancemos en esta época. Si hay dos grupos de personas, los que buscan primero a Dios y los que buscan una solución por sí mismos, ¿a qué grupo deberíamos pertenecer? Debemos buscar primero a Dios. Dios
me falta sabiduría y fe, y estoy lleno de defectos. ¿Qué debo hacer? Por favor, ayúdeme a no depender de la fuerza de los demás y a convertirme en su pueblo, que siempre pueda confiar en su fuerza. Si pensamos de este modo, todo marchará increíblemente bien. Los problemas se resolverán fácilmente, al igual que la historia del reino de Judá, que se volvió muy poderoso durante la época del rey Ezequías. Por más desesperante que sea la situación, Dios siempre da respuestas a quienes lo buscan. Vamos a 1 de Samuel capítulo 17. Veamos el versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Hermanos, ¿no es Goliat el gran gigante? Este enorme gigante blasfemaba contra Dios y su ejército todos los días, pero nadie daba un paso al frente. Era porque no había un adversario digno. Todos temblaban ante el descaro de Goliat. Incluso el rey Saúl, un veterano curtido en la batalla, no era nada frente a Goliat. No sabían qué hacer. En ese momento, apareció un joven llamado David, que había sido ungido por Dios. Veamos 1 de Samuel capítulo 17 versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Los que confían en Dios siempre saldrán victoriosos en cualquier época. El físico de David no era comparable al de Goliat. Muchos pensaron que Goliat ganaría la batalla. Sin embargo, el resultado de su pelea fue totalmente diferente a las expectativas de la gente. Ocurrió algo completamente inesperado. Goliat fue derrotado por David con una honda. David hizo una obra asombrosa. ¿Cómo pudo David hacer tal obra? Vino en nombre de Jehová de los ejércitos. Continuemos leyendo. En el versículo 46 está escrito: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Con este tipo de fe, David fue a pelear contra Goliat. Nunca fue a la guerra confiando en sus talentos, habilidades o armas. Todo ello no era más que herramientas deficientes que no eran adecuadas para derrotar a Goliat. Sin embargo, Dios estuvo con David, que siguió adelante, confiando solo en Dios, y le concedió la victoria. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente,
y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Los que siempre buscan a Dios. Creo que hoy hay una lección que todos debemos aprender mediante la historia de estos reyes. Cuando el enemigo llamado Goliat blasfemó contra Dios y desafió a los ejércitos israelitas, todo el ejército tembló, incluso los soldados experimentados. Aunque su enemigo maldijo a su Dios, se quedaron quietos. Sin embargo, David dijo: ¿puedo quedarme quieto mientras blasfema contra Dios? Cuando dijo: iré y lo derrotaré, el rey Saúl trató de disuadirlo al principio. Goliat creció como un hombre valiente desde su juventud. ¿No eres solo un niño pastor? Ni siquiera estaba calificado para ser reclutado como soldado, porque era solo un niño que cuidaba ovejas. Cuando Saúl dijo: no podrás salir contra Goliat, David se armó de valor y dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y tomaba algún cordero, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. Dios siempre me protegió, siempre me ayudó a salir victorioso. Al escuchar las palabras de confianza de David, el rey Saúl no tuvo otra opción y permitió que David se pusiera su armadura y fuera a la batalla. Sin embargo, la armadura era incómoda, por lo que David se la quitó y se puso su ropa ordinaria. En un entorno físico, parecía imposible que David prevaleciera. No obstante, para los que constantemente buscan a Dios y confían en Él siempre está con ellos. Ya que Dios siempre está ahí para ayudarlos, aunque un enemigo 10 o 100 veces mayor que Goliat venga contra ellos, será una batalla que nunca perderán. Mientras llevamos a cabo el Evangelio, enfrentaremos muchas dificultades personales y la iglesia también enfrentará muchas dificultades. No debemos rendirnos pensando solo en encontrar una solución por nuestra cuenta. En cambio, ¿a quién debemos buscar? Siempre debemos buscar a Dios. Es porque en Mateo capítulo 28, Dios prometió que siempre estará con nosotros. ¿Hasta cuándo estará con nosotros? Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. David debe de haber orado a Dios: Dios, usted está a mi lado, ¿verdad? Hoy voy a pelear contra Goliat. Por favor, ayúdeme. ¿Acaso no solo puso piedras en una honda para luchar contra Goliat? No llevó espada ni lanza. Del mismo modo, en cualquier época Dios siempre estará con aquellos que lo buscan y les da la victoria. Lo mismo sucedió en la historia del rey Ezequías y del rey Josafat. Dios concedió la victoria al rey Josafat, al rey Ezequías y a David en la batalla contra Goliat. Todas las historias de las victorias de Dios son hechos reales que ocurrieron en el pasado, no son ficción. Tanto el Dios de ese tiempo como el Dios de hoy son el mismo Dios. Él nos ayudará hasta el final. Por eso dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está aquí hoy y siempre está presente en el campo del Evangelio. Dios está con nosotros en nuestro hogar y en nuestros lugares de trabajo. Sintiendo la presencia de Dios todo el tiempo, debemos pensar: soy imperfecto en muchos aspectos, soy muy débil para hacerlo por mi cuenta. Dios, por favor, ayúdeme. Si usted me ayuda, estoy seguro de que podré hacerlo todo. Si ora a Dios por su ayuda,
¿qué sucederá con las situaciones difíciles que encontremos? Se resolverán fácilmente como si no fueran nada. Lo mismo sucedió cuando Jericó fue conquistada. Lo mismo ocurrió cuando Gedeón derrotó a 135,000 madianitas con 300 guerreros. Lo mismo sucedió cuando se dividió el Mar Rojo. Dios siempre abre el camino para los que lo buscan. No debemos rendirnos fácilmente pensando que esto solo sucedió en la época de los reyes y que no puede suceder en nuestra época. Todas las sombras del pasado existen para esta época. Esperando que todos confiemos siempre en Dios y lo busquemos en esta época, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.